Vamos a dar inicio al estudio y el día de hoy vamos a iniciar. El domingo se compartió un poco en la prédica del domingo, pero ya todos tienen el archivo, se llama el rollo y el cordero, así como lo están viendo ahorita en la pantalla, pero es otra referencia que vimos de ciertas verdades de nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ver el libro, pero parte por parte. Vamos a estudiar el capítulo 5, versículo por versículo, lo que como lo hemos estado viniendo haciendo. Entonces, el día de hoy es capítulo 5, dice, vamos a iniciarlo, posiblemente no lo terminemos, entonces a lo mejor el viernes lo terminamos, y para concluir con el capítulo 5. ¿Qué es lo que nos habla? Déjenme activar aquí la presentación. Entonces vamos a estar viendo esto. Y el capítulo 5, perdón. Capítulo 5 son 14 versículos que vamos a estar viendo del 1 al 14, como le vemos ahí. Y como dice el título, el rollo y el cordero, así se titula el capítulo. Entonces vamos a iniciar con el versículo 1, ¿sí? El capítulo 5 dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿sí? Entonces Juan estaba viendo la visión de que estaba sentado en el trono, tenía un libro, ¿sí? En su mano derecha, y y estaba escrito, ¿verdad? Por dentro y por fuera, tenía 7 sellos. Vamos a ver qué significa esto. Dice, en el tiempo antiguo, dice, se utilizaba con frecuencia rollos de papiro o pergaminos, los que luego de ser escritos por dentro y por fuera eran sellados por seguridad, ¿sí? Dice el sello, que es el objeto cilíndrico que llevaba el nombre de su propietario, ¿sí? Grabado en metal o en piedra preciosa. El hecho de sellar constituía un proceso legal mediante el que se confirmaba un acto de entrega o provisión o reserva, por lo que solo una persona con suficiente autoridad podía desatar, romper o abrir el sello. También se empleaba con frecuencia como testimonio y prueba de tratarse de un documento genuino. ¿Okay? Eso es para ver lo que simboliza el sello, ¿sí? Es alguien con autoridad, tenía el único que podía abrir esos sellos, ¿sí? Y y es prueba de un documento genuino, ¿verdad? Dice, el libro rollo de papiro que vio el apóstol Juan contenía la revelación de lo que Dios ha determinado para el futuro de la humanidad. Es decir, poner al descubierto los traumáticos acontecimientos contenidos en el rollo perfectamente sellado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos viene a mostrar, ¿sí? Dice, el Señor revela a su discípulo Juan que una vez abierto el libro y desatados sus sellos, se irían cumpliendo cronológicamente los sucesos proféticos descritos en su interior. Dice, esto incluye el cumplimiento de los últimos 7 años de la presente era, conocida como la semana 70 del libro de Daniel 9:27. Ahí lo puse abajo, sí, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado será derramado sobre el desolador. Sí, es lo que dice la lectura de Daniel 9:27. Dice, asimismo era imprescindible la apertura del primer sello para ir conociendo el resto de los 7 sellos. El séptimo sello contiene las 7 trompetas, ¿sí? La séptima trompeta permite conocer las 7 copas del juicio, ¿sí? Entonces, vamos, ¿sí? Dice, asimismo era imprescindible, dice, la apertura del primer sello para ir conociendo el resto de los 7 sellos. El séptimo sello contiene las 7 trompetas, dice, las 7 trompetas permiten conocer las 7 copas de juicio, lo vimos, dice. La palabra profética menciona este tiempo como la gran tribulación, ¿sí? Profetizada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21.
Dice, la misma que tendrá alcance mundial, sí. Luego de estos terribles juicios, nuestro Señor Jesucristo tomará posesión de la tierra como Señor y Rey, inaugurando su reino de 1000 años o milenio, sí. Y aquí quise ponerle esta de referencia, hermanos, porque el tiempo profético, sí, pues está puesto por el pueblo, sí, desde el pueblo escogido desde Israel, desde el principio del tiempo, sí. Y el Señor estableció 7 fiestas solemnes que le llaman, sí, fiestas 7 solemnes, que las menciona la Escritura, y se dividen en dos, que son las fiestas de primavera y son las fiestas de otoño. Y lo que es las fiestas de primavera, sí, que son la Pascua, sí, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, sí, como pueden ver ahí, la fiesta de la Pascua representa la muerte de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús venía haciendo, que lo estudiamos el domingo, sí. Viene representando la muerte de Jesús, que todavía no era revelada en ese tiempo al pueblo de Israel, sí, no fue revelada, pero era una visión, ¿verdad? De lo que venía, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Acuérdense que en esa Pascua lo que pasó es que el Señor pidió, ¿verdad? A través de Moisés, que se sacrificara un cordero, ¿sí? Y que la sangre de ese cordero se pusiera en los dinteles de las puertas y que luego también comieran de ese cordero, ¿verdad? Que fue sacrificado, las familias. Y lo que iba a pasar es que el ángel de la muerte, que era la plaga que mandó la última al Señor para matar a los primogénitos del pueblo de egipcio, ¿sí? Cuando viera la sangre marcada en los dinteles de las puertas, ¿sí? No iba a entrar ahí, ¿sí? Entonces era una señal, ¿verdad? Una señal de que el ángel no entraba ahí o no tomaba acción ahí. Entonces es lo que viene siendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando fue derramada, ¿sí? En su muerte, que esa sangre fue es la que nos limpió, ¿sí? Nos libró de pecado y de la muerte, que fue el mismo suceso que se presentó ahí, ¿sí? Pan y sin levadura, sí, sepultura de Jesús, es que Jesús pero murió sin pecado, sí, murió sin pecado. Las primicias que dice, resurrección de Jesús, Jesús es el único, nuestro Señor es el único que ha resucitado, sí, que resucitó de los muertos. Es el primogénito, fíjense, es el único, es el primero, no ha habido otro más que él, sí. Él fue el primero que resucitó, sí. Hubo otros que resucitaron, pero el primero fue nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés, sí, es la promesa, sí, que el Señor hizo cuando él ya se fue, de que venía a sellarnos, ¿qué? El Espíritu Santo, sí, es la venida del Espíritu Santo. Entonces, todo esto, hermanos, como lo pueden ver en la Escritura, ya fue cumplido, sí. Cumplido históricamente durante la primera venida de Jesús, ahí lo dice, sí, durante la primera venida de Jesús. Y ahorita estamos en el periodo de la iglesia, sí, el periodo de gracia. Pero faltan de cumplirse 3 fiestas más, ¿verdad? Las fiestas de otoño, que es las fiestas de las trompetas, que es el rapto de la iglesia, por eso ahorita que escuchamos la alabanza de las bodas del Cordero, ¿sí? Acuérdense de las vírgenes y de las 10 vírgenes, que 5 conocían, sí, esas 10 vírgenes conocían lo que se tenía que hacer, sí, guardar sus lámparas con aceite y estar velando, sí, para la venida del novio, sí, en este caso, para la iglesia nosotros es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esas trompetas anunciaban cuando el novio venía, sí. Entonces, como dice la Escritura, sí, hay que estar alerta a las señales que la palabra del Señor nos da, sí, y nos enseña para poder ver, sí, los tiempos. El tiempo exacto no lo sabemos, pero para ver que podemos ver ahora que el tiempo está cerca. Y a lo mejor se ha dicho muchas veces que el tiempo está cerca, pero la verdad es como el Señor, ¿verdad? Tiene misericordia de nosotros porque quiere que nos pongamos en el camino correcto, ¿no? No quiere que nos perdamos. Fuimos llamados, como dice la otra alabanza que vimos, ¿verdad? Que el Rey nos llama y pide que estemos atentos a lo que Él dice. Entonces, esa fiesta de las trompetas que representa el rapto de la iglesia, día de expiación, sí, que es cuando la segunda venida de Cristo, sí, y y la fiesta de tabernáculos, que viene siendo el milenio, sí. Entonces, esas 3 fiestas que todavía ellos se siguen celebrando, sí, van a ser cumplidas durante la segunda venida de Jesús, que también es una profecía que está escrita y se tiene que cumplir,
Se tiene que cumplir toda la profecía. Por eso dice la palabra que ni una coma, ni un punto va a pasar, ¿sí? Hasta que se cumpla toda. Entonces el libro de Apocalipsis es lo que nos está revelando, es sobre la segunda venida del Señor, ¿verdad? Bueno, en versículos 2 al 4 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Estaba preguntando el ángel, ¿verdad? En ese versículo. Y si ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo, ¿sí? Se angustió Juan ahí en ese momento, ¿verdad? Porque no iba a haber quien revelara, ¿sí? Lo secreto, lo que estaba oculto en ese rollo, ¿sí? En esas profecías que estaban ahí. Dice, ¿quién es digno? Dice, la expresión digno denota cualidades morales y espirituales, ¿sí? Cualidades morales y espirituales. Alguien digno en rango y carácter, bueno, Juan 1.27 dice, era necesario encontrar, en Juan 1.27 dice, era necesario encontrar a alguien con la suficiente autoridad moral y espiritual para poder abrir el libro y desatar los sellos. Sin embargo, no se hallaba nadie, de acuerdo a lo que estamos leyendo, en la visión que estaba teniendo Juan, ¿sí? Dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, denota que la búsqueda se hizo en el cielo, entre el ejército angelical, pero ninguno de ellos fue encontrado digno de abrir el libro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se encontró nadie? Porque nadie de los ángeles que están allá, nadie, solo nuestro Señor Jesucristo fue el que ofreció su vida por nosotros. Fue el único que se entregó por voluntad propia, ¿sí? En obediencia al Padre, para poder cumplir la profecía, ¿sí? Que el Señor tenía. Dice, también en la tierra se hizo la búsqueda, pero la humanidad está bajo maldición y juicio, por tanto, tampoco nadie es hallado digno, ¿sí? Acuérdense que la tierra se corrompió, ¿sí? Y todo se corrompió después de la caída, todo se corrompió. Entonces no se encontró nada digno, ¿por qué? Porque estamos llenos de pecado, dice la Escritura. Para eso vino Cristo, ¿sí? La búsqueda continua hasta debajo la tierra, dice, considerando las partes más profundas de la tierra como el Hades y el abismo, constatando, dice, que tampoco se encontró en ellas nadie digno, ya que se trata de prisiones de almas en condenación, en el Hades, y prisión de demonios, que es el abismo, ¿sí? Entonces no había nadie digno, hermano, por ningún lado, ¿sí? Solo el que ofreció su vida, y fue solo uno, ¿sí? En obediencia, para ejecutar la voluntad de Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo, ¿sí? La tristeza del apóstol Juan llega a las lágrimas, pues, si la pregunta que fue hecha por el ángel fuerte no tiene respuesta, el libro no podía ser abierto, ¿sí? No se podía revelar lo que estaba ahí, dice. El rollo conteniendo la visión permanecería sellado para siempre. El plan de Dios para el tiempo final quedaría sin revelar y tampoco podía darse su cumplimiento, porque eso se le dijo a Dios que era para los tiempos, los últimos tiempos. El ángel le dijo a Juan, ¿verdad?, que era para los últimos tiempos. Por no haberse hallado nadie digno de abrir el libro, desatar sus sellos y activar su contenido. ¿Sí? Y ahí termina el versículo 4. Vamos al versículo 5, dice. Y uno de los ancianos me dijo, y antes de continuar con ninguna pregunta, hermanos, vamos bien, hasta ahí. Perfecto, Ok, perfecto, todo está claro. ok, entonces vámonos al versículo 5, dice. Y uno de los ancianos me dijo, dice, no llores, ¿sí? Lo estaba consolando, dice uno de los ancianos, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice la enseñanza. Dice, uno de los ancianos, ¿sí? En el versículo 5, este anciano es uno de los 24 seres celestiales creados por Dios y que rodean el trono del juez celestial, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 4:4 y el 10, ¿sí? Dice, señala al león de la tribu de Judá, y recordamos la profecía proclamada por Jacob y registrada en el Antiguo Testamento, sí, que es en Génesis 49, de 9 al 10. Dice, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, ¿sí? Y eso es lo que se menciona.
Nuestras escrituras, para que las revisen. Dice, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, el mismo lugar donde nació el rey David. Las dos genealogías del Señor Jesús demuestran que pertenecía a la tribu de Judá, y la palabra profética señala que su reino no tendría fin. ¿Sí? Reino eterno no tendría fin. La expresión León de Judá dice, denota precisamente que el Señor reinará sobre toda la tierra. Nuestro Dios concentró un pacto, dice, concertó un pacto con el rey David, según de Samuel 7, y le prometió que su casa y su reino serían afirmados para siempre y que su trono sería eternamente estable. ¿Sí? Y ese era Jesucristo, que venía a establecer. Bueno, nuestro Señor, nuestro Padre a través de Jesucristo venía a establecer eso, ¿verdad? Un trono que iba a ser eternamente estable. Dice, Dios ha de cumplir su promesa de manera literal cuando el rey Mesías, ¿sí? Rey Mesías, la raíz de David, venga con poder y gloria para ocupar en la tierra el trono de David, su antecesor, ¿sí? Y ahí estamos hablando del periodo milenial, que estábamos hablando. Dios va a venir a reinar, dice, junto con la iglesia que hemos dicho, dice, solo nuestro amado Señor Jesús tiene toda la autoridad moral y espiritual en el cielo y en la tierra para abrir el libro y desatar sus sellos, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 28, 18, ¿sí? Entonces, Cristo es el único que tiene la autoridad para poder desatar esos sellos. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice, damos gracias al Señor, ya que por su amor, sí, damos gracias al Señor, ya que por su amor infinito con su muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección, venció. ¿Venció qué? Venció la muerte, sí, y venció al enemigo también, a Satanás. Y ya lo venció, el enemigo fue vencido en esa cruz. Y él lo sabe y lo tiene bien claro, sí, y sabe que el Señor le está dando un tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo les diré? Por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros. Y el Señor quiere que nos corrijamos. Y acuérdense que toda la historia de la Escritura, el Señor desde el Antiguo le ha estado hablando a su pueblo, que se sujeten en obediencia y que sigan sus estatutos y lo que su palabra dice, que nos apartemos del mal, que no nos mezclemos, ¿verdad? Con cosas que no agradan al Señor. Pero pues es lo que ha venido pasando todo el tiempo, ¿verdad? Que el pueblo desobedeció, ¿sí? Que no nos pase igual a nosotros, hermanos. Estamos a alinearnos a lo que el Señor quiere, ¿sí? Que Él pide que aborrezcamos el mal y que nos apartemos de lo que el mundo ofrece, ¿sí? Y hablando de eso es no generando, acuérdense, todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Se puede usar para dos cosas, para bien o para mal. El Señor dice que lo usemos todo para bien y que lo usemos para bendecir, ¿sí? Para bendecir a los demás, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que Él vino para bendecirnos, que Él dejó todo para librarnos a nosotros, ¿sí? Para librarnos a nosotros de las cosas, que el pecado, que era principalmente que la muerte, ¿sí? La muerte, nosotros estábamos jugados a muerte, ¿sí? Si Cristo no hubiera venido, dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, no tendríamos una salida, la única salida es Cristo, acuérdense, la Escritura lo dice, que nada de vendrá al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y puso en vigencia el nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Dándonos una completa victoria sobre la muerte y el enemigo de las almas, que es Satanás, ¿sí? En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Padre nos amó primero y Cristo, a través de su Hijo, nos amó, ¿verdad? Que Él se dio en sacrificio. Y por eso es que somos más que vencedores ahora, ¿sí? Dice en Hebreo 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? Él también participó de lo mismo, nuestro Señor Jesucristo participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, ¿sí? Por eso tuvo que venir en carne y sangre, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿sí? Entonces cuando Cristo muere, ¿sí? En carne y sangre, así como nosotros de cuerpo, pues ya hemos dicho que si no llegamos hasta que el Señor nos lleve, sí, este cuerpo va a morir. Y nuestra alma va a ir ¿a qué? Va a ir a reposo con el Señor. Sí. La Escritura que están dormidos aquellos que ya se fueron, esperando la venida del Señor.
Pero entonces este cuerpo tiene que morir porque va a ser renovado, va a ser transformado. Acuérdense, eso es lo que nos dice la Escritura. Pero ya fuimos liberados de la muerte, sí, que era lo que el diablo tenía. Él tenía el control de la muerte, sí, tenía el control del Hades y ya no lo tiene porque se le arrebató la ley, sí, con la cual la misma nos juzgaba, sí. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo la cumplió toda. Y ahora ahora la Escritura dice que Cristo es nuestro abogado. Entonces no nos puede ir no nos puede ir porque él también ya fue desechado del cielo, ¿va? No nos puede ir a poner el mal con nuestro Dios y Padre, y si nos pone mal como quiera, ¿sí? Tenemos a Cristo nuestro Señor, que es nuestro juez. Pero acuérdense que Él nos pide, ¿sí? Que nos alineemos a sus cosas. No es nada más de creer en su nombre, hay que sujetarnos a lo que Él dice, porque Él dice que los que son de Él lo escuchan, ¿sí? Y los que son de Él dice que lo siguen. Entonces debemos seguirlo, ¿no? Debemos caminar como Él caminó. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, sí, que muchas veces manda señal, bueno, está mandando ahora muchas, pero muchísimas señales equivocadas. Hay que tener cuidado, hermano, no caer en la conformidad, ¿sí? Y de aceptar cosas por conveniencia. Eso tampoco, ¿sí? El mundo está tratando de hacer que lo malo se vea como bueno y lo bueno como malo. Lo que está tratando el enemigo tras del mundo hacer eso. O sea, hay que tener cuidado y pedirle a Dios discernimiento. Versículo 6, hermano, dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que dice el versículo 6. Entonces él estaba viendo, sí, miró, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba el cordero como inmolado, sí. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a ver qué significa eso. Está en pie un cordero como inmolado, dice, habla del sacrificio realizado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice, pudo ver de una manera maravillosa un cordero como inmolado o sacrificado, que es nuestro Señor Jesucristo, pero que se encuentra en pie, ¿sí? Que se encuentra en pie. Esto denota su muerte y su resurrección, ¿sí? Él vino por primera vez hace 2000 años para entregarse como un cordero sin mancha ni contaminación, que es lo que venimos diciendo, dice. El profeta Juan el Bautista lo reconoció de esta manera cuando bautizaba en el río Jordán, ¿sí? Porque Juan fue enviado primero para preparar el camino para el Señor, y el mismo Juan el Bautista es el que lo reconoce, ¿verdad? Que él dice que no es digno, ¿sí? De desatar las cuerdas de sus zapatos, ¿sí? Y fue el que bautiza con el Espíritu Santo, porque el Señor se lo confirma, ¿verdad? Que cuando lo bautiza y sale, dice, este es mi hijo amado, ¿sí? El que tengo mi complacencia. Y el Espíritu Santo se vio bajar en él, ¿sí? Vino hacia él. Entonces, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Otra vez dice, o repetir, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? La vanidad del mundo, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, en Juan capítulo 1, versículos 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan confirma, ¿verdad?, que Cristo es el Cordero de Dios. Dice, si consideramos que en la Biblia la expresión cuerno, ¿sí?, expresa fortaleza y misericordia, ¿sí? Esos cuernos expresan fortaleza y misericordia. Y como vimos en un estudio anterior, el número 7 expresa plenitud y perfección, ¿sí? Entonces, lo más que hay que tomar en cuenta aquí, acuérdense, también están ¿cómo se llama? La
la visión, ¿verdad? De Juan, de que ve las bestias, sí. Y esas bestias también tenían cuernos, sí. Entonces, es fortaleza, pero ellos sí no es en misericordia, hermano. Es para destrucción y vanidad, sí. La diferencia. Cordero tiene cuernos, sí, de fortaleza y misericordia, porque es lo que el Señor siempre tiene para nosotros, misericordia. Pero las bestias que aparecen, que van a trabajar con el enemigo, acuérdense que sí tienen fortaleza, sí, porque sí, pero no tienen misericordia, esa es la diferencia, sí. Ellos vienen a matar, robar, el enemigo viene a matar, robar y destruir, sí. Y es el engañador, sí, el falso. Entonces, dice, si consideramos que en la Biblia la expresión cuerno expresa fortaleza y misericordia, y como vimos en un estudio anterior, en el número 7, expresa plenitud y perfección, entonces en el Señor Jesucristo se encuentra la plenitud de la misericordia y la fortaleza divinas. ¿Okay? La figura de los 7 cuernos apunta a la omnipotencia del Cordero, ¿sí? Omnipotencia, o sea que Él tiene todo el poder para hacer las cosas. Esa es la omnipotencia, Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Él es el todopoderoso Dios, que en su humillación propia fue crucificado, pero que se encuentra en pie por su resurrección de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y fue resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? El primer Reyes 1, 50-51 dice, mas Adonías, dice, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo, ¿sí? Ya cometió un error Adonías y fue y se pescó de los cuernos del altar, ¿sí? Y Ramón, pues el rey Salomón representa a nuestro Dios, sí, iba a ejecutar disciplina. El Señor no quiere que cometamos errores, hermanos, por eso nos disciplina también. Hay que aceptar la disciplina, acuérdense, porque al que Dios ama dice que Él nos disciplina como a hijos, ¿sí? Y al que no acepta la disciplina, habla más duro, dice, es como si fuera un bastardo, ¿sí? Entonces, hay que sujetarnos a nuestro Dios, ¿sí? A nuestro Padre. Y a Cristo nuestro Señor, ¿verdad? En Miqueas 4:13 dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y su riqueza es el Señor de toda la tierra. ¿Sí? Okay. Es una profecía ahí en Miqueas, ¿sí? 17 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios sugieren plenitud de inteligencia y sabiduría divinas. Y acuérdense, ya les mandé un estudio de los 7 espíritus y ahí explica detalle todo lo que representa cada espíritu y podíamos ver que abarca todo el conocimiento y toda la sabiduría están ahí, ¿sí? En el Espíritu de Dios. Y ahí pudieron ustedes ver, si ya lo repasaron, todas las formas en las que el Espíritu se manifiesta en nosotros, ¿sí? Y a lo que nos conduce. Dice, el Cordero es omnisciente, pues todo lo conoce, ¿sí? Es omnisciente, todo lo conoce. Tiene absoluto y total conocimiento de todo lo que ocurre en el universo. Dice, en cuanto a los 7 espíritus de Dios, estudiamos que se trata de atributos divinos que se relacionan con el Espíritu Santo de Dios y descritos en Isaías 11:2, que ya, como les digo, ya ese estudio ya lo tienen, ya lo mandé y lo pueden revisar, ¿verdad? Para que lo repasen. Dice el versículo 7 y 8, y vamos a terminar de ver esto, hermanos, y ahí nos vamos a detener por el día de hoy, ¿sí? Dice el 7 y 8, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice, y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, ¿sí? Entonces, el Cordero viene y toma, ¿sí? El libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y si cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver qué nos enseña. La enseñanza dice,
Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice, el que está sentado en el trono es el Padre. El Señor Jesucristo, designado como el Cordero, es quien viene y toma el rollo. Luego el Cordero, como inmolado y resucitado, es el único digno de tomar el rollo y abrirlo, así como activar su contenido, ¿sí? Por tanto, dice, los juicios divinos contenidos en los sellos serán ejecutados por el Señor en el cumplimiento de los últimos 7 años correspondientes a la semana 70 del libro del profeta Daniel, el versículo 9, del capítulo 9, versículo 27, ¿okay? Que ya lo habíamos visto. Entonces lo que está pasando, acuérdense, en el capítulo 4 veamos la adoración celestial, ¿sí? Y el Cordero todavía no estaba presente. Ahí, entonces el Cordero ahora va y toma, sí, el rollo. Van todos, perdón, pero ahora va y toma el rollo para abrir la profecía. Dice, los seres angelicales de alto rango, que son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos como seres celestiales con autoridad delegada, reconocen la divinidad del Cordero y su deidad postrándose delante de él y adoran reverentes. Entonces ellos reconocen, sí, al Cordero, reconocen el sacrificio, sí, del Cordero. Dice, todos tenían arpas y copas de oro. Dice, en el tercer cielo, sí, o morada de Dios, se adora con instrumentos. En este caso utilizan arpas que denotan regocijo y victoria, sí. Arpas que denotan regocijo y victoria. En los días del rey David, dice, se organizaron músicos que ministraban arpas. Lo pueden ver en 1 Crónicas 25, 1 y 6 y Salmos 149, 2 y 3. Dice, así también copas llenas de incienso, que en sentido espiritual son las oraciones de los santos. Sí, también copas llenas que en sentido espiritual son las oraciones de los santos. Y nos dice el Salmo 141, 2. Dice, de este pasaje podemos discernir que el Señor se agrada de recibir alabanza y adoración con instrumentos de música, ministrados por su pueblo redimido por él. Su pueblo santo, por lo que cada vez que el pueblo de Dios ora y alaba, esta sube a la presencia de Dios como incienso de adoración. ¿Sí? Por eso es que decimos, hermanos, que la adoración, ¿sí?, y la alabanza, ¿sí?, es importante. ¿Sí? Y lógicamente, pues el estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ahí nos habla el Señor y nos da instrucción de las cosas que necesitamos saber y entender. En Salmo 150, dice, en Salmo 153 dice, alabad al son de bocina, alabad con salterio y arpa. ¿Sí? En Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Sí? Y hermanos, ahí nos vamos a detener. ¿Sí? Para que vayan asimilando lo que vimos, porque yo sé que a veces nos vamos rápido. ¿Sí? Dudas, preguntas, hermanos. ¿Todo claro, hermanos? Amén. ¿Qué aprendieron de esta enseñanza? ¿Qué fue lo más importante que aprendieron? Déjeme ver. ¿Quién quiere compartir algo? El libro, ya con los estudios precedentes creo que nos está llegando la misericordia de Dios, Así es. que antes no era tapada, pelada. Sí. Ahora lo vemos más claro. Pues amén, ¿verdad? Porque es el propósito. Sí. Es el propósito, que el Señor nos vaya aclarando todas las cosas. Bueno, Sí. ok, hermano. Entonces, más Betty, si nos despide en oración, hermana. Sí, hermano, cómo no.
Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos das a todos aquí reunidos, Señor. Principalmente, bendito Padre Celestial, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, y reconociendo que no hay Dios más grande que tú, Señor. No lo hay, Padre Santo. Gracias por revelarnos cada día el libro de Apocalipsis, Dios eterno. Nos queda más claro, Señor, pero todos los que estamos aquí estamos confiados que nos vamos a ir, pero inmediatamente contigo, bendito Dios, cuando sea el arrebato, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender, bendito Padre Celestial, que diariamente, las 24 horas y día y noche debemos de estar alabando y bendiciendo tu santo nombre y glorificándolo, Padre Santo, y también escudriñando tu palabra, Padre Celestial. Porque ahí tú nos guías, Señor, y nos enseñas tu camino, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice mucho a nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor, y a los que no pudieron reunirse, bendito Padre Celestial. Cuida donde quiera que esté, a nuestro hermano Danubio, a nuestro hermano Milton, Señor, y gracias por el hermano Hermes, Señor, que ha sido de grande bendición en la vida de todos nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno,